Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder meditar una vez más en su santa y poderosa palabra. El jueves pasado estuvimos meditando acerca del título que le daba a esta lección, Perseverar en la gracia de Dios. Y solamente para hacer como un pequeño resumen, una síntesis, meditábamos acerca de que una vez que tomamos la decisión de nosotros bautizarnos en Cristo de pecados, cuando nosotros obedecimos el Evangelio, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, que oímos el Evangelio, que lo creímos, que nos arrepentimos de todo corazón, que confesamos al Señor Jesús como el Dios y Salvador y que nos bautizamos para el perdón de pecados. La palabra de Dios nos dice que hay que hacer algo y hay que permanecer fiel en la gracia de Dios. Y es lo que hemos estado meditando, de que de una forma u otra, como cristianos, sabemos de que nos hemos bautizados, hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, hemos sido reconciliados con Dios, nuestros pecados han sido perdonados, etcétera. Sin embargo, tenemos ahora la responsabilidad de permanecer fiel. Y eso es lo que estuvimos mirando el jueves pasado y hoy pues vamos a concluir, eh, digamos que ese estudio acerca de la importancia, hermanos, que tiene de que sigamos firmes, de que sigamos perseverando. Antes de ir a esos textos bíblicos, quiero que podamos leer dos textos bíblicos introductorios. Leamos por favor Mateo capítulo 24, versículo 13. Mateo capítulo 24, versículo 13, deja claro algo. Dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Si bien, obviamente, en el contexto, Mateo está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén, hay muchos otros textos bíblicos más que hablan acerca de la importancia de que debemos perseverar hasta el fin, ¿no? Por ejemplo, si leemos Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, por favor. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis, Gaby, Cap- ¿qué se quita? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Vemos aquí cómo eh, en la revelación del Señor Jesucristo a Juan, le muestra y le presenta la importancia de que estos discípulos tenían que permanecer firmes. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y es lo que vamos entonces a estar meditando, la importancia de permanecer. Ahora, la pregunta es, ¿cómo permanecemos fieles? ¿Qué debemos hacer para permanecer fiel? Y es lo que vamos a estar leyendo. Uno de los puntos que la palabra de Dios nos enseña, en la cual nosotros debemos hacer para permanecer fiel. Eh, Muy bien, vamos entonces a leer unos textos bíblicos. Por favor, leamos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien, entonces ya eso es algo que tenemos claro. Cuando nosotros nos bautizamos en Cristo,
nuestros pecados han sido lavados y hemos recibido el don del Espíritu Santo. Versículo 41 y el versículo 42, por favor. Seguimos con el versículo 41 y 42. Por favor, sí. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, entonces aquí nos dice que aquellos que fueron bautizados, ¿qué hicieron? Perseveraban. Ya sabemos que la palabra perseverar es una palabra griega, procartereo, que significa ser constante, dedicarse o mantenerse fiel. Es una acción de continuar y persistir, continuar con firmeza. ¿Y en qué o cuál era una de las cosas en la que estos discípulos, aquellos que habían recibido la palabra de Dios, perseveraban? Dice, en la doctrina de los apóstoles. Y ahí me voy a detener un poco. Dice que de que estos perseveraban en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles. Y es muy importante que también, hermanos, y todo lo que en este momento estamos conectados, es necesario que tengamos en cuenta eso. Una vez que nosotros tomamos la decisión de bautizarnos, la cosa no termina allí. Debemos seguir perseverando. Y una de las cosas que debemos hacer es a través de la palabra de Dios, es decir, el estudio, la meditación de la doctrina de los apóstoles, es decir, las enseñanzas reveladas por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que vamos a estar meditando. Pero antes quiero que leamos el versículo 47, por favor, y luego volvemos al 42. Daniel, por favor, si me acompaña, por favor, vamos al versículo 47. Y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y quiero detenerme aquí un momentito. Dice que el Señor añadía los que habían de ser salvos. Esta palabra habían es muy importante. Yo quiero hacer una pequeña pregunta. Esa palabra habían, ¿en qué tiempo verbal está? ¿En pasado, en presente o en futuro? Un hermano o dos hermanos que me respondan. En ¿Cómo? pasado, hermano. En Pasado, muy pasado, había. bien. Ok. Otro hermano, gracias hermana Lisette. Otro hermano que me diga en qué verbos, en qué tiempo verbal está esa palabra. Hermanos, para mí, yo creería que es el futuro. Presente, para mí presente, Muy bien. para mí Entonces, presente. gracias Para mí hermano. presente también, pues. Muy bien. Gracias hermanos porque eso va a ser muy importante. Entonces, recordemos de que dice que nuevamente, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa palabra, habían, está en un tiempo verbal llamado eh, pretérito perfecto de indicativo, que es un tiempo verbal que se forma con el verbo auxiliar haber en presente y el participio del verbo principal. Se utiliza para expresar acciones pasadas con una conexión con el momento presente. Es decir, expresa acciones o estados que ocurrieron en el pasado como parte de una acción continuada. Pocas palabras. Esa palabra, cuando dice habían, es algo que ya estaba previsto ser
y que en el momento se estaba dando. Es decir, que es una palabra, habían, que de una forma u otra está en un tiempo verbal pasado, pero que refleja algo que se está haciendo de una manera progresiva, ¿no? O sea, es decir, por eso se llama pretérito perfecto de indicativo, que es un tiempo verbal que se forma, como le dije, en el verbo auxiliar haber, en presente, y el participio del verbo principal se utiliza para expresar acciones pasadas, como decía la hermana, pero con una conexión con el momento presente. Es decir, expresa acciones o estados que ocurrieron en el pasado como parte de una acción continuada. ¿Y por qué quiero o quise hacer énfasis en esto? Lo que quiere dar a entender, porque muchos dicen, bueno, es decir, que estos que fueron, que se añadieron a la iglesia ya eh, estaban de una forma u otra previsto para ser salvo, por decirlo así. Aquí lo que está diciendo es que de una forma u otra ya Dios había destinado o ya tenía un propósito de la salvación, ¿no? Tiempo pasado. Ya dice, todos conocemos lo que habla, lo que se habla acerca de la predestinación, lo hemos escuchado. Sin embargo, la predestinación, si me acompañan, y ya obviamente soy un poco más claro con a cuál es el punto donde quiero llegar. Vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Eso es lo que conocemos como la predestinación, es decir, antes del destino. Por eso dice que los que habían de ser salvos, hace referencia a que ya Dios había previsto la salvación, obviamente, para la humanidad. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice el versículo 4. Ahora el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, esos que habían de ser salvo, hace referencia a que ya Dios en tiempo pasado, ya desde el principio, ya él tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? De que las personas fueran salvas y que obviamente fueran semejantes a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que habla Hechos capítulo 2, versículo 47, perdón, los que habían de ser salvos. Sin embargo, hermanos, esas personas no fue que fueron salvos porque simplemente Dios dijo, bueno, estos se van a salvar, estos no, estos sí, como enseña lamentablemente la doctrina de la predestinación, sino lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces, en tiempo pasado, Dios ya tenía un propósito, ya tenía planificado la salvación del hombre. Sin embargo, en el tiempo presente es el hombre quien decide si acepta o no esa salvación. Eso eran los que habían de ser salvos, pero habían de ser salvos como el resultado de algo que ya Dios de una forma u otra tenía, y era de que pudiéramos ser
hechos hijos de Dios. Es como, por ejemplo, una vacante, ¿no? de empleo. Cuando un empresario coloca una vacante de empleo, por decirlo así, esa es la predestinación, una vacante que es para cualquiera. ¿Quiénes son los que de una forma u otra van a obtener esa vacante? Bueno, aquellos que apliquen, ¿no? Aquellos que vayan a la entrevista, aquellos que tomen los requisitos que necesitan, etcétera. Asimismo, nosotros, hermanos, de una forma u otra, cuando tomamos la decisión de bautizarnos para el perdón de los pecados, hemos recibido esa vacante. ¿Y cuál es la predestinación? Sin embargo, sin embargo, ahora está en nosotros mantenernos. Ahora está en nosotros, de una forma u otra, mantener esa salvación. Y es lo que hemos estado hablando el jueves pasado y hoy, de que de una forma u otra, la salvación debemos cuidarla, debemos perseverar, debemos seguir siendo fiel. Porque si no, ¿por qué el Espíritu Santo entonces nos manda a perseverar? Si la salvación no se pierde, ¿por qué nos manda a que debemos seguir perseverando como mirábamos en el estudio pasado? Entonces, vamos a seguir viendo algunas cosas las cuales debemos nosotros hacer que nos van a permitir seguir perseverando, seguir siendo fiel. Una de ellas, Hechos capítulo 2, versículo 42, nos ha dicho qué es lo que debemos hacer. Un hermano que pueda leer ese texto, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hermano, ¿hecho qué? Hechos capítulo 2, versículo Aquí leo, hermano. 42. Hechos 2, 42. Hechos 2:42 dice la palabra dice la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, aquellos que recibieron la palabra de Dios, aquellos que obedecieron al Evangelio, que se bautizaron, no se quedaron solamente allí, que es lo que lamentablemente pasa y era una de las cosas que meditábamos el jueves pasado. Muchos hermanos, muchos cristianos que se bautizan, pero ahí ya termina todo. Ya no oran, ya no quieren congregarse, no quieren tener comunión con los hermanos, no participan de la cena, de la ofrenda, etcétera. Pero hoy quiero detenerme en lo primero. Dice que estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué implica perseverar en la doctrina de los apóstoles? Implica obviamente perseverar en las enseñanzas reveladas por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿qué tanto nosotros leemos o conocemos lo que enseña el apóstol Pedro, por ejemplo, sobre la piedad, la segunda venida de Cristo, sobre la leche espiritual? Vamos a leer unos textos bíblicos. Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 16 al 19. Hermano Harold, por favor, si puede leerlo. Claro, hermano, sí, ya. Primera de Pedro. No, Uno, ahí está en la pantalla, mi hermano. Ok. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la vanidad de nuestro Señor Jesús y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, perdón, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
17 al 19, hermano, por favor. Ya. Pero lo busco aquí porque no cambió allí. Cuando él recibió. Sigue diciendo el 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. 19 también. El 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el día, Hasta que el día. hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muy bien, gracias, hermano. Una pregunta, hermano Harold. ¿Usted ha tenido la posibilidad de estar en un lugar muy oscuro? Por ejemplo, en una zona montañosa. Claro, hermano. ¿Cómo se siente estar uno en un lugar así? Terrible, difícil, e incluso en la casa de uno, donde uno sabe que hay algo, pero sucede que está oscuro y usted va a la fija que allí lo va a encontrar y ni tocando, no lo encuentra, tiene que prender la luz. Es difícil, hermano. Exacto. La verdad que, exacto, es una experiencia que todos los que estamos aquí seguramente sabemos de que no es una experiencia agradable, sobre todo estar, por ejemplo, en un lugar oscuro, en una zona montañosa, sabiendo que puede salir un bicho, una serpiente, yo qué sé, cualquier animal que te pueda atacar, etcétera. Lo que está presentando aquí entonces, de que nuestra vida, de una forma u otra, sin la palabra de Dios, está obviamente en oscuridad, está en tiniebla. La palabra de Dios es la que le da luz a nuestra vida, de una forma u otra. Es la palabra de Dios. Lo interesante es que el apóstol Pedro aquí, antes de decir que tenemos la palabra profética más segura, él dice en los versículos anteriores que él lo que les va a decir no lo está diciendo por fábulas artificiosas, porque él mismo era consciente de que la palabra que él les iba a decir era verdadera, porque él estuvo con Cristo en el monte de la transfiguración. Él mismo lo vio, él mismo, obviamente con los demás apóstoles. Es decir, el apóstol Pedro estaba convencido de las palabras de Dios. Por eso dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que si nosotros queremos permanecer fiel, si nosotros queremos perseverar, es necesario que seamos lectores de la palabra de Dios. Es necesario que meditemos en la Biblia, es necesario que la estudiemos. Obviamente, ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad también de hablar este tema en un estudio con otros hermanos. La palabra de Dios nos enseña todo lo que nosotros necesitamos. Si una persona desea, por ejemplo, ser buena madre, la palabra de Dios le enseña. Si una persona desea ser un buen esposo o una buena esposa, etcétera, la palabra de Dios se lo enseña. Si una persona quiere ser buen hijo, buena hija, la palabra de Dios le enseña. Y si una persona quiere saber cuál es la voluntad de Dios en su vida, pues la palabra de Dios se le enseña. Entonces, si nosotros de una forma u otra no leemos la palabra de Dios, si no leemos la Biblia, si no la meditamos, si no tenemos ese deseo de hacerlo, pues obviamente vamos a estar en un lugar oscuro, vamos a estar en tiniebla. Entonces, es lo que estamos mirando aquí, la importancia de la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas reveladas por los apóstoles. El mismo apóstol, entonces vamos a mirar eh,
a 4 apóstoles y vamos a ver 4 citas bíblicas de cada uno de ellos y cómo ellos nos enseñan acerca de que debemos perseverar en las enseñanzas que fue revelada por el Espíritu Santo. Leamos por favor ahora Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Leo, hermano. Otra vez. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien. Entonces, el versículo 2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, que la palabra de Dios nos va a permitir crecer para salvación. Ahora, coloca aquí, digamos que el ejemplo, ¿no? de un niño recién nacido. Obviamente todos ustedes que, digamos que lo que son padres, que son madres, saben perfectamente cómo es un niño recién nacido en cuanto a buscar la leche materna, ¿no? Saben que son demandantes en querer tener la leche materna, pero no solamente eso, sino la importancia de la leche materna en los primeros meses de vida del niño por las vitaminas que proporciona, por los nutrientes que tiene, etcétera. Entonces aquí el apóstol Pedro está colocando, digamos que esa comparación en que así como un niño necesita, o un niño recién nacido necesita la leche materna, necesita esa leche para que pueda crecer y él la desea, asimismo pues nosotros debemos tener también lo mismo. O sea, de una forma u otra debemos desear leer la Biblia, desear meditarla, etcétera, como niños recién nacidos. Entonces, ahí miramos el apóstol Pedro lo que nos dice. Vamos ahora con otro de los apóstoles. Vamos a mirar Santiago, capítulo 1, versículo 25. ¿Qué nos dice el apóstol Santiago? Santiago, capítulo 1, versículo 25. Una hermana que pueda leer ese texto, por favor, que no haya leído. Yo, Santiago 1, hermano, por favor, leo. hermano. 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ese será bienaventurado en lo que hace. Muy bien, entonces dice, el apóstol Santiago nos dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y bueno, obviamente aquí se nos presenta obviamente una instrucción, pero a la misma vez también una exhortación. La instrucción es que debemos mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, o sea, es decir, que debemos concentrarnos. Pero la exhortación que nos hace es que no debemos hacerlo siendo oidores olvidadizos, sino hacedor de la obra. Es decir, que es necesario que meditar la palabra de Dios, pero también ponerla por práctica, ¿no? Es decir, aquello que dice la palabra de Dios, obviamente tenemos que ponerla en consideración en nuestra vida. Es lo que nos dice aquí el apóstol Santiago. Entonces, el apóstol Pedro, estamos hablando acerca de la doctrina de los apóstoles. Entonces, el apóstol Pedro nos habla, número uno, que debemos ver la palabra de Dios como aquella que nos va a iluminar en oscuridad. Número dos, nos enseña a que debemos desear la palabra de Dios. El apóstol Santiago, como número tres, nos enseña que debemos oír atentamente lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a seguir. Leamos por favor ahora el apóstol Pablo.
Acompañen a segunda de Timoteo. Ya les digo el capítulo. Leo, hermano. Pero no, segunda de Timoteo, ya les digo el capítulo. Capítulo 3, versículo 10, por favor. 3:10. Dice la palabra del Señor. Pero tú, ¿sí? Has seguido mi Sí, doctrina, así es. conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Muy bien. Entonces, aquí el apóstol Pablo, sabemos de que estas dos cartas va dirigida a Timoteo, un joven evangelista, con instrucciones específicas que éste debía cumplir y también obviamente algunos consejos. ¿Y qué es lo que dice que ha hecho Timoteo? Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Y cuando dice mi doctrina, obviamente no está haciendo referencia a la doctrina de Pablo o que Pablo tuviera su propia doctrina. Obviamente está haciendo referencia a la enseñanza o a la doctrina que él había recibido de Cristo y que obviamente él estaba siguiendo. Y dentro de esa doctrina estaba cómo él debía comportarse, la fe que debía tener, el amor, la paciencia, etcétera. Así también nosotros, de una forma u otra, debemos esforzarnos por seguir la doctrina de los apóstoles. ¿Qué tanto nosotros, por ejemplo, sabemos de lo que habla el apóstol Pablo? ¿Qué tanto conocemos acerca de la enseñanza de Pablo sobre sobre el amor fraternal, sobre el carácter del cristiano, sobre la Santa Cena, etcétera? ¿Qué tanto nosotros conocemos acerca de lo que el apóstol Pablo habla? Ahora, no digo que de una forma u otra nosotros no debamos meditar también en el Antiguo Testamento. No digo que nosotros no debamos leer los salmos, los proverbios, etcétera. Pero Dios desea que nosotros nos concentremos en el Nuevo Testamento, porque ahí están los mandatos que de una forma u otra debemos seguir. La cena, el mandamiento de la ofrenda, eh, el amor fraternal, entre otras cosas. ¿Qué tanto nosotros, por ejemplo, conocemos las epístolas de Pablo? ¿Qué tanto, digamos, que nosotros leemos o meditamos en Gálatas, en Efesios, en Corintios, en Filipenses? ¿Qué tanto hemos leído las cartas de Pablo a Timoteo o a Tito, ¿no? Hebreos, etcétera? Entonces, es importante que nos esforcemos también por nosotros meditar las enseñanzas. Por eso dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué tanto lo hacemos? ¿Qué tanto nosotros conocemos acerca de lo que enseña el apóstol Pedro sobre la piedad, sobre la segunda venida de Cristo, sobre la ley espiritual no adulterada? ¿Qué tanto sabemos nosotros acerca de ello? Hemos leído, lo hemos meditado, etcétera. Pero todo eso son cosas o son puntos que es necesario, digamos, que podamos tener presente. Leamos, por favor, Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios 10, versículos del 6 al 11. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 6 al 11. ¿Quién es Alba Rocha? ¿Puedo leer? Ah, por favor, está bien, hermanita. Del 6 al 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000.
Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Muy Y bien. estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y el versículo 12, por favor, hermana. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bien, entonces aquí, claro, el apóstol Pablo está dejando ese ejemplo, ¿no? Del Antiguo Testamento, ¿no? Que nos ha quedado como ejemplo para que nosotros de una forma u otra no hagamos las cosas que ellos hicieron, ¿no? Hay una frase famosa, ¿no? Que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, es como saber lo que ellos hicieron, lo que ellos conocen. Entonces, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, estamos como viendo la historia, conociendo la historia, qué hizo el pueblo de Israel, etcétera. Sin embargo, nosotros debemos concentrarnos en qué, en el Nuevo Testamento, en los mandamientos que están revelados por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo aquí dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Que se confiaron, ¿no? Se confiaron y vemos las consecuencias de ello. Nosotros también, hermanos, debemos tener esa misma actitud, ¿no? De no confiarnos, siempre esforzarnos por permanecer fiel a Dios. Vamos entonces a seguir viendo. Ya miramos al apóstol Pedro, apóstol Pablo, al apóstol Santiago. Vamos a mirar ahora, nos faltan dos. Vamos a mirar lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3, para que veamos lo que nos dice el apóstol Juan. Mire lo que dice el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Vemos que es interesante. Sí, bueno, dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, volvamos al versículo 1, por favor. Entonces dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mire que es interesante porque es la misma introducción que hace el apóstol Pedro cuando les mostraba en segunda de Pedro capítulo 1 del 16 en adelante. Si ustedes cotejan estos dos, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, con Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pedro y el apóstol Juan seguramente estaban teniendo en idea aquello que pasó en Mateo capítulo 17, en el monte de la transfiguración. O sea, es decir, ellos vieron la gloria de Dios y pudieron hablar de eso. Y así debe haber en nosotros. Nosotros no vimos a Cristo, no tuvimos con Él, no lo vimos físicamente, no lo vimos transfigurarse. Ahora, pero ¿qué es lo que nos va a permitir nosotros ser fiel en meditar? Es las enseñanzas de los apóstoles. Nosotros de una forma u otra tener claro y estar convencido que aquello que está revelado allí es verdad, no es verdad. Entonces,
es importante que lo tengamos presente. Ya tenemos a apóstol Pedro, apóstol Pablo, Santiago, Juan. ¿Cuál será que nos hace falta? ¿O qué apóstol nos hace falta eh, en el Nuevo Testamento? Y es Judas, capítulo 3, por favor. Judas, capítulo 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra Léalo, Dice, léalo. de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿no? Que contendáis ardientemente por la fe. Obviamente, a veces algunos malinterpretan cuando dice contender ardientemente, se refiere a pelear o a estar discutiendo. Obviamente no hace referencia es al celo que debe haber en nosotros en cuanto a la fe. Y para concluir, hermanos, como conclusión, quiero que leamos Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Algunos consideran que este libro lo escribió el apóstol Pablo, pues no hay certeza de ello, pero se cree que fue el apóstol Pablo quien lo escribió. Pero Lo dice leo, aquí hermano. Por favor, está bien, hermana, léalo. Vamos a ver. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces, aquí vemos lo que es la palabra de Dios. Dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra discernir, yo digamos que lo explico, bueno, eh, están esos coladores, ¿no? O los cernidores. Obviamente, el cernidor lo que va a hacer es apartar, obviamente, aquello que obviamente para nosotros, de una forma u otra, no es eh, para consumirlo, con aquello que sí sé que vamos a consumir, ¿no? O sea, es decir, el colador o el cernidor hace como una distinción de una cosa con otra. La palabra de Dios hace lo mismo, hace discernir entre lo bueno y lo malo, entre aquello que agrada a Dios y aquello que no le agrada. Obviamente es a través de la palabra de Dios que nosotros sabemos qué es lo que a Dios le agrada y no, o no le agrada. Es a través de ella. Por eso dice que ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y leemos algo que sabemos que para Dios no está bien, pues la palabra de Dios nos los enseña y nos los muestra lo que debemos o lo que no debemos hacer. Entonces, hermanos, como conclusión, Dios desea que perseveremos, que permanezcamos fiel, que sigamos de una forma u otra avanzando, que sigamos perseverando, pero eso no lo vamos a hacer por nuestra propia cuenta. Necesitamos de una forma u otra la palabra de Dios para ello. Obviamente necesitamos también orar, necesitamos la comunión con los hermanos, necesitamos no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, necesitamos hacer todo ello. Pero sin duda, la meditación de la palabra de Dios es esencial para que nosotros podamos avanzar. Así como cuando una persona, un joven entra a la universidad y se inscribe a la universidad, este joven necesita perseverar.
Seguramente le van a entregar un manual de instrucciones sobre cuál debe ser su comportamiento. Seguramente le van a entregar algunos libros que debe estudiar durante su proceso. No es que esa persona se inscribió hoy y a las 2 semanas va a ir a pedir el título. Le van a decir, bueno, ¿a usted qué es lo que le está pasando? O sea, apenas se inscribió, ¿cómo va a pedir el título? Usted tiene que pasar el proceso. Así somos nosotros. Nosotros cuando nos bautizamos, nosotros nos inscribimos. Hemos sido inscritos al libro de la vida. Pero para nosotros seguir allí va a depender también de que si somos o no somos fieles, si perseveramos o no perseveramos. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿estamos perseverando en la gracia de Dios? ¿Estamos siendo fieles? ¿Estamos realmente haciendo la voluntad de Dios? Esa debe ser la reflexión de esta noche para todos, ¿no? Incluyéndome. ¿Realmente estamos perseverando? ¿Estamos siendo fieles delante de Dios? ¿Realmente la palabra de Dios eh, tiene cabida en nuestra vida? ¿O simplemente estamos viviendo nuestra vida a nuestra propia conveniencia y realmente no meditamos en ello? Si estamos perseverando, bien, sigamos así. Pero si no, y nos damos cuenta con este estudio, con esta meditación, que en realidad no lo estamos haciendo, bueno, dice la palabra que más vale perro vivo que león muerto. Tenemos la oportunidad de poder hacerlo. Bueno, con esto doy finalizado esta reflexión. Más que un tema, es una reflexión. Espero pues que sea de utilidad para todos. Dios les bendiga.